Hola chicos, bienvenidos a nuestra segunda hora de clase. Como les había mencionado en el video anterior, vamos a continuar viendo lo que son las teorías psicodinámicas. Entonces, ahorita en nuestra clase vamos a ver otras dos teorías o otros dos autores que nos van a permitir conocer pues otro punto de vista, perdón, otro enfoque sobre estas teorías. Vamos a comenzar. Bueno, pues las teorías psicodinámicas pues tienen varios autores, como ya les mencioné, y otro de ellos o otro pilar fundamental sobre las teorías psicodinámicas es Erik Erikson. Este era un psicoanalista que le daba mucha relación a más bien, perdón, mucha importancia a la relación que existía entre los padres y los hijos, ya que decía que al ser ellos nuestro primer contacto o el primer contacto que un niño tiene con la sociedad, pues de ellos va a aprender muchas cosas y en gran parte, pues ellos van a definir o determinar su personalidad. Como les mencionaba en los videos pasados, en la infancia o la infancia es una de las etapas más importantes en el desarrollo del ser humano, ya que es en esta etapa cuando pues nosotros somos como esponjitas, entonces aprendemos y adquirimos muchas cosas que pues por el estar en contacto con nuestros padres directamente, pues ellos son quienes nos las enseñan. Por ejemplo, los valores, comportamientos, conductas, reglas, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que sobre todo los padres pues siempre estén al pendiente de los niños, porque pues por ellos o gracias a ellos se va a determinar a lo mejor si un niño tiene una personalidad sana o no. En este sentido, Erickson mencionaba que cuando un niño se sentía compatible, cuando se sentía valorado, comprendido, querido, se sentía parte de una familia, sentía que sus papás los querían, pues esto le ayudaba a él para tener un sentido de identidad. Es decir, él se sentía parte de algo y al sentirse uno parte de algo, pues igual va desarrollando una personalidad. Por eso insisto en la importancia que tienen los padres dentro de la infancia para con sus hijos, para crear una personalidad buena, por decirlo de alguna forma, o crear un sentido de identidad que les permita a los niños, pues sentirse parte de algo, primero de una familia, para después poder desarrollarse de manera correcta dentro de la sociedad. Erickson decía que era muy importante que los niños sintieran que sus necesidades, lo que ellos necesitaban y sus deseos fueran compatibles con los de su familia, porque como les mencionaba, pues esto los hacía sentir parte de algo. Entonces, al sentirse parte de algo, pues se sentían queridos, aceptados, amados. Y pues, como les menciono, pues esto repercute en la personalidad de una persona adulta. Erickson definió o clasificó la vida en 8 etapas diferentes, ya que decía que nosotros, conforme va pasando el tiempo, conforme vamos cumpliendo años, etcétera, pues vamos cambiando o va cambiando nuestra perspectiva de la vida, nuestro comportamiento, nuestras necesidades, nuestras propias características personales van cambiando. Entonces, la clasificó en las siguientes etapas. Esperanza de 1 a 2 años, voluntad de 3 a 4 años, determinación de 5 a 6 años, competencia de 7 a 12 años, fidelidad de 12 a 19 años, amor de 20 a 40 años, cuidados de 40 a 65 y sabiduría desde los 65 años. Estas características o esta clasificación solo habla como de una persona en particular, o sea, es decir, no habla como que de la persona en relación con el contexto, sino de la persona como tal, las características que va tomando en cada una de esas etapas o cuando tiene esa edad. Otro autor muy importante dentro de las teorías psicodinámicas, pues es Carl Jung. Este autor hablaba sobre el inconsciente. Como les he venido mencionando, las teorías psicodinámicas se basan en el psicoanálisis. Entonces, muchas de estas teorías hablan sobre el inconsciente,
Entonces, este autor decía que el inconsciente tenía dos componentes, o que nosotros como personas teníamos dos componentes. Uno era el personal y el otro era el colectivo. El inconsciente personal, él decía que pues era aquel inconsciente que contenía todos los pensamientos reprimidos. Es decir, a lo mejor cosas que, pues valga la redundancia, que nosotros pensamos o que queremos decir, que queremos expresar, pero pues que de alguna forma no lo hacemos, ya sea por temor a ser juzgados, por miedo, por el que dirán, porque pues a lo mejor se va a enojar si le digo algo, o qué tal si digo esto y me deja aquí, entonces a eso se refería, a todas esas cosas que a lo mejor nosotros nos guardamos por temor y que no expresamos. Las siguientes son las experiencias olvidadas. Esta se refiere a, por ejemplo, a lo mejor, pues hay muchas personas que cuando viven un evento traumático o tienen alguna experiencia dolorosa que pues realmente los marcó en su vida, pues prefieren o utilizan un mecanismo de defensa que hace que pues lo olviden. Entonces, a lo mejor para ellos el recordarlo pues es doloroso. Entonces, su inconsciente o ponen a trabajar a su inconsciente y prefieren olvidar esas experiencias. Y las otras son las ideas no desarrolladas. Como les mencionaba, todos estos pensamientos inconscientes, de alguna forma, como lo mencionan las teorías psicodinámicas, guían nuestro comportamiento. Quizás nosotros no sabemos por qué somos de tal forma, por qué hablamos así, por qué tenemos cierta conducta, pero en mucho tiene que ver todas estas cosas inconscientes, nuestros pensamientos reprimidos, nuestras experiencias olvidadas o nuestras ideas no desarrolladas. En gran parte, pues estas son las que rigen nuestro comportamiento. A lo mejor no nos damos cuenta, pero pues lo hacemos porque quizás cuando éramos chiquitos nos pasó algo y no nos acordamos, pero pues debido a esa experiencia, pues nosotros nos comportamos de cierta forma. El siguiente, pues, es el inconsciente colectivo. Carl Jung lo definía como un río subterráneo de recuerdos y patrones conductuales que fluyen hacia nosotros desde las generaciones pasadas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros como seres humanos, pues como les mencionaba en un principio, estamos en contacto con nuestra familia directamente, pues desde que nacemos, desde que somos pequeños. Entonces, Jung decía que nosotros nos comportamos o nuestro comportamiento se debe a las cosas que nos enseñaron nuestros padres y a su vez ellos tienen comportamientos o nos enseñaron eso porque a sus padres se los enseñaron. Entonces, nosotros quizás hacemos algo, decimos algo y no sabemos por qué lo hacemos, pero pues ya es algo que venimos cargando de generaciones pasadas. Entonces, a eso se refiere el inconsciente colectivo. Y pues esos recuerdos o esos patrones, pues de alguna forma rigen nuestra conducta. Em, También Jung mencionaba que los seres humanos o las personas, y que es parte de nuestra personalidad, utilizamos máscaras que nos ponemos en público, es decir, en los diferentes lugares en los que nos encontramos, pues a lo mejor no varía bastante, bueno, a lo mejor para algunas personas sí, pero por lo regular él decía que nuestro comportamiento es diferente en los diferentes escenarios en los que nos encontramos. Por ejemplo, él mencionaba que no somos los mismos en la casa, con los amigos, con nuestra familia, con en la escuela, en el trabajo, etcétera. Entonces decía que nosotros para cada uno de los escenarios en los que nos encontramos, pues utilizamos máscaras. Bueno o malo, pues depende de cada persona, ¿no? A lo mejor si a lo mejor tienes un cambio sumamente radical en tu casa y en la escuela, pues creo que sí es algo malo, ¿no? Porque a lo mejor sí cambiamos pequeños aspectos, pequeños rasgos, pero en realidad nuestra esencia es la misma. Lo preocupante sería que fuéramos personas prácticamente totalmente diferentes en los diferentes lugares en los que a lo mejor a diario nosotros nos desenvolvemos. Em, Jung también mencionaba dos arquetipos, los mencionaba como arquetipos, que era el ánima y el ánimus. El ánima decía que son los rasgos femeninos en el varón,
pequeñas tendencias, no tendencias, sino pequeños rasgos que a lo mejor los hombres tenían y pues que pues, siempre fueron estereotipados por las mujeres, ¿no? O que eran utilizados por las mujeres. Igual el animus, que pues es la expresión de rasgos masculinos en la mujer. No significa que esté mal, a lo mejor, por ejemplo, cuando los hombres se sientan y abren las piernas, pues es como que eh, un rasgo muy distintivo de los hombres, ¿no? Entonces, si una mujer llega y se sienta con las piernas abiertas, sería un animus, que es un rasgo masculino en una mujer, pero esto no significa que a lo mejor porque un hombre tenga rasgos femeninos va a ser homosexual o si una mujer tiene rasgos masculinos, pues va a ser lesbiana. Nada tiene que ver, simplemente son pequeños rasgos que a veces nosotros como seres humanos tenemos y que pues es bastante normal. Jung dividió a las personas en dos. Primero, a uno lo llamó individuos racionales y a los otros individuos irracionales. Mencionaba que los individuos racionales son los que regulan la conducta con los pensamientos y los sentimientos. Es decir, son personas que comúnmente se dejan llevar o guían sus conductas, toman decisiones respecto a lo que ellos piensan, a lo que ellos sienten. Son racionales, pero en menos medida. Se dejan guiar, como les mencionaba, suena como que muy común, pero pues por el corazón, por los sentimientos, por las emociones. En cambio, los individuos irracionales pues basan sus acciones o su conducta en percepciones, es decir, estas personas pues son un poco más racionales y toman sus decisiones conforme a lo que ellos perciben, a lo que ellos creen y que pueden demostrar como que algo verdadero. No significa que alguno de estos dos tipos de personas sea bueno o sea malo, simplemente pues cada uno tiene sus propias características. Lo importante en esto pues es hacer como que un equilibrio para que a lo mejor no siempre tomemos nuestras decisiones por lo que nos dicen nuestros sentimientos o nuestros pensamientos, ¿no? Sino que también pues le pensemos un poquito, utilicemos nuestra razón y decidamos a lo mejor qué está bien o qué está mal y conforme a eso pues tomar una decisión. Es como que todo en esto es como que hacer un equilibrio. Y como les mencionaba, no es que alguno de los dos esté mal, simplemente son formas de ver la vida o de tomar decisiones. Y bueno, como actividad, pues van a contestar las preguntas que muestra en la pantalla. Una es sobre la teoría de Erikson y la otra es sobre la teoría de Jung. No quiero que las respuestas sean sí o no, sino que pues estén realmente bien fundamentadas respecto a lo que les acabo de explicar en el video. Entonces, cuando la terminen, le toman foto y me la envían, por favor. Bueno, pues que tengan un excelente día y que les vaya muy bien en las actividades, en las demás clases. Nos vemos la siguiente clase.